Enseguida comenzamos con nuestra clase. Vamos a esperar a sus compañeros un par de minutos y comenzamos de inmediato, ¿sí? Un poquito aprovechando nuestra primera parte de la clase, vamos a darles hoy día ya un primer proyectito. Hemos dicho que es individual. Aquí ya el trabajo es semana a semana, entonces un primer proyectito acerca de una modelación estructural les voy a facilitar y les voy a explicar hoy día qué es lo que tienen que hacer para un plazo que les voy a fijar con mucho criterio para que tengan tiempo suficiente para poder hacer su proyectito. No es muy difícil, pero requiere tiempo y requiere compromiso de parte de ustedes, ¿sí? Entonces, eso ya les anticipo, ¿sí? Perfecto. Entonces, vámonos a comenzar la clase. Yo voy a comenzar a compartir en un segundo. Estudiantes, muy buenas tardes. Comenzamos con la clase número 6 de la asignatura Estructuras de Madera Metálica. Confirmar si se puede ver la pantalla de PowerPoint, por favor. Se ve y se escucha, Inge. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, la tarea que tenía que hacer para el día de hoy, que básicamente era revisar e indicarme los principales usos de los perfiles estructurales laminados en caliente. Hemos hablado conmigo ayer con mucho detalle del perfil en forma de I. Hemos descrito que es un perfil ideal para vigas, ya sea de estructuras, puentes, edificios, como también se puede usar para columnas. Hay diferentes tipologías, la más clásica y la más utilizada, el perfil W. Las diferentes características hemos ido explicando, hemos dado un detalle de qué es cada parte del perfil, qué es la nomenclatura, a mucho detalle, inclusive haciendo un ejemplito. Entonces, la tarea de día de hoy era explicar los demás perfiles y aquí vamos a comenzar. Y para esto voy a ir a preguntar uno por uno y por favor vamos a interactuar. Quisiera que compartan su pantalla. Por si acaso voy a empezar también a grabar en la nube. Estoy grabando en Camtasia, pero igual vamos a grabar en la nube para que quede nomás lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien. Entonces, una pregunta les voy a hacer. En este caso voy a abrir a participantes y vamos a hablar, en este caso, con Alexander Ayaviri. Alexander, buenas tardes. Alexander Ayaviri, por favor. Oh, perdón, Alexander Cecilio. Alexander Cecilio. Por favor, tu audio puede subir, no se escucha mucho. Exceso de volumen. Ya. Te voy a preguntar, voy a abrir diapositivas. Entonces, te voy a preguntar cuáles serían las características de un perfil C de la norma. Explícanos, por favor.
de un perfil C, lo que se ve en la pantalla. Es más resistente y se utilizan más para los que son los largueros en los blindados o los que vienen primero. En eso más que todo utilizan. Ya, ¿qué es un larguero? Los largueros de los blindados son para donde se aseguran los, como se dice, las calaminas. Donde se aseguran con los... Ya, pero dame una definición un poquito más técnica, pues. ¿Qué tipo de elemento es un larguero? ¿Qué es? ¿Es vertical, horizontal? ¿Cómo es? A ver, comentando. Es, viendo en el lado de frente sería como en el fondo, ¿verdad? Como donde se unen las dos septas, digamos. Y esto es algo superior, donde se une el techo, sería la calamina, se une al larguero y de ahí el larguero pasa a las vigas de los pórticos y de ahí se transfiere todas las cargas, ¿no? Entonces, si tú dices que es ideal para un larguero, la palabra larguero no es muy utilizada en nuestro lenguaje común. Le llamamos nosotros correa en nuestro país, ¿ya? Entonces, este perfil C, si tú dices que es ideal para ser utilizado como larguero, la pregunta es, ¿a qué tipo de esfuerzo trabajaría entonces este larguero o correa? ¿A qué tipo de esfuerzo trabaja? A flexión, Inge. Trabajaría a flexión. Tiene un punto notable, un punto X que le voy a llamar centro de gravedad o centroide, y un punto circular que le voy a llamar centro de corte, que están debido revisar seguramente en resistencia en materiales. Lo ideal para que un perfil trabaje a flexión pura es que las cargas que producen la flexión pasen por el centro de corte. En este perfil en forma de I, tanto el centro de corte y el centro de gravedad se confunden en un mismo punto, se confunden, tanto C, G voy a llamar, como también CC se confunden. Y las críticas, aquí tenemos el centro de gravedad y el centro de corte está por aquí afuera, está por aquí afuera el centro de corte. Entonces las cargas que pasarían por esta ala superior, carga Q, aparte de producir flexión en el perfil, al tener una excentricidad relativa entre ese punto, le va a generar una torsión. Entonces este perfil trabaja a flexo, torsión, y va a disminuir su capacidad. Entonces no es un perfil muy bueno para flexión. De que se utiliza con fines constructivos, se utiliza en correas o largueros, pero no es un perfil muy adecuado para flexión, porque las cargas pasan pues por el ala, no pasan por un costado, entonces se produce un fenómeno llamado flexotorsión. Este perfil canal es ideal para ser parte, que vas a colocar, de armaduras. El término armadura podemos colocar un sinónimo, cercha, o si quieres también, celosía. Según una cercha, armadura, celosía, ya sea de bidimensional o tridimensional, el perfil canal se adecua muy bien. Por ejemplo, en una estructurita como la que estoy aquí dibujando, pongamos esta, una armadura plana. En este caso,
para que yo tenga tipo de estructura, y podría plantear, a veces con color rojito, y podría plantear la cuerda inferior, estoy marcando con color rojo, se llama cuerda inferior, es el término que se le da. Poner un canal. ¿De qué manera? Como está aquí dibujado, tal como está aquí, de esta manera. ¿Por qué pondríamos de esta manera el canal y no lo pondría de manera vertical? Porque los elementos que ahora voy a colocar con otro color, un color lila, imaginémonos, esos elementos, este vertical, estas diagonales, van a calzar aquí, se van a conectar en esta parte, que sería la parte del alma del perfil canal. Ahí van a entrar tanto el vertical como las diagonales que se muestran en ese esquema. Disculpa mi impulso. Entonces, ese espacio da suficientemente cabida a que se pueda aquí conectar con soldadura, por ejemplo. Entonces, es un buen material, un buen elemento que trabaja bien a lo que sería tracción o compresión. En este caso, una cuerda inferior usualmente trabaja a tracción. Su uso como larguero se lo hace porque en una cubierta, y aquí voy a dibujar con otro color para un poquito resaltar, un poco discriminar el tema de este ejercicio con otro que podría haber. Puede ser un techito como este, puede ser cercha o puede ser nomás pórtico, en la viga inclinada, no hay ningún problema. Entonces, para unir toda la cubierta se puede colocar un perfil canal. De esta manera, se puede colocar un perfil canal sobre esta viga inclinada, de esta manera, para que sobre estos perfiles canales se puedan colocar la cobertura. La cobertura que puede ser una placa, que puede ser una calamina, puede colocarse de esta manera. Entonces, ideal es para poder conectar la calamina o esta plaquita con un ganchito o con un tornillo autoperforante. Entonces, se puede conectar muy bien. Con un perfil en forma de I también se lo puede hacer. Solo que, como las cargas son ligeras, si bien hay flexotorsión, es mucho más económico, si se quiere, un perfil canal de esa manera, colocar, ¿no? Ojo que al haber un ángulo, porque un techo no es un techo plano, un techo nunca es 0 grados, siempre tiene una pequeña inclinación. Al tener un ángulo tita, entonces las cargas verticales, por ejemplo, de granizo, las cargas de mantenimiento, se van a descomponer y te van a generar en el canal una solicitación en el sentido. Entonces tendrás flexión biaxial. Flexión biaxial en ambos ejes, no es flexión pura, por la inclinación del ángulo del techo, ante las cargas gravitacionales, ¿no? Pero igual se lo puede calcular, se puede diseñar, no tiene mucho problema. ¿Sí? Se utiliza como correa o larguero, pero el uso primordial es en cerches. Bien, gracias por haber aportado. Un perfil ángulo o L. Voy a preguntar a otra persona. Voy a preguntar, ahora vamos a irnos al final de la lista. Por favor, compañero o compañera, perdón, Paola Alejandra del Carpio, ¿qué es? A ver, los participantes, un cachito, por favor. Ingeniero. Paola, ¿cómo está? Este perfil angular o L, quiero que me describas cuáles son las partes que tiene, los elementos que tiene y cuál es el uso que se le da al angular. Respecto a las partes, una de las cosas importantes de un perfil angular es que sus ejes principales no coinciden con los ejes centrales. Primeramente, las partes. Las partes. Las partes. Sí. O si quieres, es igual a elementos. Está compuesta de dos alas. Pueden ser cortas, ambas iguales, o una puede ser diferente de otra.
Ya, mira, aquí estoy graficando lo que tú me dices. Ala 1, ala 2. Si quieres llamarle ala vertical, ala horizontal, pero como el angular se puede mover, son dos alas. Como dice compañera, hay dos posibilidades. Un ala, un angular que sea como el que estoy dibujando ahorita. Así. Uno que sea así. Entonces, un angular de alas desiguales, como el que estoy marcando ahorita. Y aquí este es de alas iguales. Perfecto. Pues tiene dos elementos un angular, ¿no? Dos elementos. Muy bien. En el angular, a diferencia de los demás perfiles, eso yo les aclaro, el espesor es constante. Es una ventaja esto. Si fuese variable sería mucho más complicado. El espesor del angular, a diferencia de los demás perfiles, es constante. En el C, también el alma y las alas, el espesor es variable, al igual que en los Ws o en forma de I. En los angulares, el espesor es constante. ¿Y qué más? En cuanto a los usos de este tipo de perfiles, No, ingeniero, no sabría decir eso. ya, pero deberíamos poder, ¿no? Por lo menos para lo que has visto en la calle, alguna vez caminando en un techo, alguna vez has debido ver, ¿no? Usos. A ver, voy a preguntar a otra persona. Gracias, Paola. Ingeniero, Sí, ¿con quién hablo, perdón? con Iván Urey. Este tipo de perfil, ingeniero, mayormente en cerrajería usan mucho para fabricación de muebles o estantes. Está bien. Y aquí ponemos estantes. Está muy bien. Un estante, o rack, también se llama en inglés, es un elemento, una estructura. Entonces, claro, uno puede pensar en estantes pequeñitos, pero hay estantes grandes que soportan, por ejemplo, cargas en supermercados o en depósitos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una verificación de un cálculo de unos racks de la cervecería, por ejemplo. Entonces, son tremendos racks que tienen que soportar una carga impresionante y evidentemente se utilizan los perfiles angulares. Se utilizan estantes, por ejemplo. Muebles no nos metemos mucho porque es un tema más que no es tan estructural, digamos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de los angulares? Seguro que ustedes han visto alguna vez caminando o yendo por una avenida o por una carretera, han visto una estructura que sí o sí tiene angulares. Ingeniero, Sí, adelante. a lo que he visto y también he corroborado cuando estaba investigando, se usa mucho para crear torres, por ejemplo, esas antenas que solemos ver de las radios, eso también, para eso también se usa. Exactamente, torres de energía eléctrica, torres de telecomunicaciones, torres que pueden ser pequeñas, hablamos de 5, 10 metros, torres grandes de 20, 30 metros o más. Son sistemas de armaduras. Las torres usualmente son armaduras, pero en el espacio, armaduras tridimensionales. Ahí se utiliza bastante los perfiles angulares. Trabaja muy bien entonces en armaduras. Un uso de los angulares es justamente el tema de las cerches. Usualmente, preferentemente en tracción, trabajan bien. También se utilizan como tensores. ¿Qué es un tensor? Por ejemplo, un elemento que va a rigidizar o va a registrar una edificación, una estructura. Una edificación de pórticos, por definición, puede transmitir los esfuerzos y ante las cargas laterales, pero idealmente uno prefiere que las cerchas o los pórticos trabajen sin desplazarse. Entonces, una buena medida sería colocar angulares en un pórtico, si te lo voy a dibujar, un pórtico como el que está acá, supongamos que es un pórtico principal de una edificación, ante las cargas laterales, preferentemente, si no hubiese ese tipo de arrastramiento, este perfil, esta estructura puede trabajar de esta manera, ante cargas laterales de viento, sismo, puede deformarse de una manera muy pronunciada y venir así. Y eso no es muy bueno para una estructura, porque además le genera esfuerzos muy, muy importantes. Para rigidizar esto y evitar que pase esto, entonces, lo que se hace es colocar arrastramientos, usualmente en esta forma, en unas diagonales inclinadas, forma de cruz. Esta cruz evita que ocurra esta deformación con color rojo. Entonces se llama arrastramiento, arrastres, pongámoslo así. Entonces, es también un tipo de elemento que se utiliza, el angular. Bien, entonces, sobre todo para arrastrar, para rigidizar,
en armaduras y tridimensionales, su gran deficiencia, como decía su compañera, es que es un perfil muy asimétrico, sobre todo el de alas desiguales. Aquí tenemos aquí tenemos, en cuanto a este perfil, su centroide. Aquí tengo unos ejes que voy a graficar con color verde, un eje vertical y un eje horizontal, eje X y eje Y. Son ejes centroidales, pero no principales, ¿verdad? Los ejes principales de este perfil, si todos nos acordamos, de resistencia de materiales, son ejes inclinados. Tenemos ejes inclinados que no guardan esta relación y son así como los que estoy ahorita mostrando. Son un eje que le voy a llamar, y en la nomenclatura de la norma le llama este eje W y este le llama eje Z. Eje W y eje Z. Entonces aquí tenemos un ángulo alfa de giro. Entonces los ejes Z y W son ejes principales. Todos los cálculos deben referirse a los ejes principales. Entonces un poco se complica en el cálculo, pero esto ya lo han visto en resistencia de materiales. Esa es una de las dificultades, ¿no? No trabaja tan bien a flexión. Se puede calcular, pero es mejor usarlo en tracción, como un tensor o arrastramiento. Perfecto. Los tubulares, los perfiles que yo resumo como HSS o tubos, básicamente. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar a Junior Rojas. Junior, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Preguntarte primeramente en cuanto a los tubos, como el que acabo de mostrar en esta diapositiva, preguntarte acerca, digamos, de un HSS rectangular. Sería este, por ejemplo, que está aquí marcado con color rojito. Te pregunto, primeramente, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos y cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? Tiene dos elementos, dije, que serían simétricos. ¿Dos elementos? No, no creo. Tienen 4 lados, ¿no? 4 lados. Sí, pero o sea, yo lo decía por el tema de que se repiten, por eso yo le decía. Ya. Tiene, no se le llama, o sea, en la literatura técnica igual se le puede llamar como ala a la parte corta y alma a la parte alta, pero en español solamente se le llama pared. Pared larga, 2 paredes largas y 2 paredes cortas. Se llama así, ¿ya? 2 paredes. ¿Qué más me puedes decir de este perfil HSS rectangular? Te voy a preguntar cuál sería el uso. Yo cuando trabajé en cerrajería, mayormente barandas solíamos utilizar. Está bien, la baranda también es parte de una estructura, pero yo te digo para estructuras así, no tanto para elementos así de ornamentales, ornamentos así más pequeños, o sea, para estructuras. ¿Dónde crees que se puede utilizar las tuberías HSS rectangulares? También se podría usar para la parte de, para poner, ¿cómo se llama? Las placas en la estructura por, no recuerdo bien el nombre. ¿Como correa? Sí, exacto, como cosea para, tanto para arriba y también para abajo, lo que he visto, para hacer sujetar las placas prefabricadas y también para apoyar las tejas, a lo que me acuerdo. Sí, también se puede utilizar como correa. No es tan frecuente, pero es posible usar como correa. Está bien. Correa, larguero. Yo creo que su uso fundamental de todos los HSS, no solo de rectangular, es como un elemento a compresión. Por ejemplo, un elemento tipo
Columna podría ser. Columna, pilar es un sinónimo. Los españoles le llaman pilar. También le llaman soporte. En nuestro medio más se le conoce como columna, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería bueno utilizarlo como columna? ¿Cuál sería, diríamos, una de las ventajas de esa forma, de ese perfil? ¿Cuál tiene que ser, chicos? Ayúdenme con esto. ¿Cuál es su ventaja del perfil de esta forma? Tiene mucha resistencia a la torsión. Ya. Entonces, ¿qué vas a colocar? Todas las tuberías HSS tienen una alta resistencia torsional. En columnas, digamos que lo que gobierna es el pandeo flexional usualmente. La torsión, hay un pandeo que es por torsión, que no se presenta justo en estas tuberías. En perfiles metálicos abiertos, como el W, por ejemplo, o que sean perfiles armados, sí se presenta el fenómeno del pandeo torsional. Pero en columnas de tuberías huecas, como la cual sea esta, circular, sea cuadrada o rectangular, no se produce este fenómeno, ya que porque tiene alta resistencia a la torsión. Entonces, también aquí diríamos, para miembros sometidos a torsión, trabaja muy bien. Por ejemplo, elementos curvos, un elemento curvo, una viga curva, por una fachada, por un tipo de estructura, este tipo de perfil soporta muy bien porque en una viga curva se producen fenómenos torsionales. Entonces, es realmente muy buena solución tener una columna o un elemento viga que sea compuesto por un perfil tubular, un tubo básicamente. ¿Sí? Como columna, pero no me has respondido la pregunta o esta pregunta de por qué es buen elemento como columna, ¿cuál es su ventaja? Pues la ventaja es la simetría. Por su bajo peso, Inge. Simetría, sí, pues también está ahí. Y en cuanto al diseño, es económico. Es económico porque, al igual que el perfil en forma de X, si se dan cuenta, aleja mucho de los ambos ejes, lo que serían las paredes, entonces genera buena inercia. Usualmente cuando tenemos flexión biaxial o pandeo en ambas direcciones, para el pandeo en X y en Y, tiene una muy buena capacidad. El perfil en forma de Y, aquí lo voy a dibujar rapidito, déjenme borrar este medio incómodo ahorita. Ahí. Este perfil tiene un problema. Para el eje principal X, tiene una gran inercia, pero para nuestro eje Y, para este eje vertical, Y, la inercia es muy pequeñita, pero en el perfil tubular, ya sea rectangular, cuadrado mejor o circular, las inercias son muy buenas también. Entonces, para un diseño económico a compresión, funciona bien, trabaja muy bien. Como viga también, la flexión trabaja perfectamente bien también, porque también tiene muy buena capacidad. ¿Cuál es su dificultad? Su contra. El problema son las conexiones. La conexión complicada, compleja. ¿Cómo tú unirías, por ejemplo, un pórtico, una viga perfil W con una columna, se ponga a ser circular? Una columna tubular como esta se hace más complicado. Entonces, se dificulta. En las conexiones se tienen que hacer ciertos trabajos para colocar unas planchas, unas placas. Se hace más difícil. Se puede hacer, pero por ese motivo que un perfil de alma abierta como el W es más eficiente para conectar en cuanto a columnas de edificio, en pórticos. Los tubos, sea cual sea el esfuerzo, trabajan perfectamente bien. A flexión, en cortante, en flexión biaxial, en flexión compuesta, trabajan perfectamente bien. Cuando tiene torsión este miembro, hay que ya considerar pensar en un perfil tubular. No tenemos que pensar en otro perfil, porque un perfil de alma abierta aguanta muy poquito la torsión. No vale la pena, mejor es pensar en un tubular. También como armadura, trabaja muy bien, como armadura.
y les voy a dar mi experiencia. Una de las cerchas, o perdón, sí, sistemas de cercha más grande que yo conozco es la pasarela del Cine Center. Pasarela del Cine Center. Y tiene elementos tubulares. Y a mí, cuando estaba en la construcción de ese proyecto, cuando se estaba construyendo, yo veía la luz libre demasiado grande, pero han podido resolver con varios perfiles y también con la incorporación de perfiles tubulares para ajustar, por ejemplo. Para armaduras se trabaja muy bien. Por la conexión, por ejemplo, se hace más complicado. En torres es mejor usar angular. En el angular, la gran ventaja es que como tenemos dos lados abiertos, fácil es colocar pernos. En angulares, la conexión ideal son los pernos. Se puede unir angular con angular a través de pernos. Es como unir un Lego, ¿no? Mientras que en los tubos se hace más difícil. En cerchas, incluso hay conectores o conectores especiales para unir, por ejemplo, tubo circular con tubo circular. Alguna vez he visto un proyecto en el cual en la unión tienden a aplastar o a cambiar la forma del tubo para hacer un encuentro de varios tubos y unirlos con un pasador, ¿sí? Pero eso ya es cambiar la forma del perfil, ¿no? Entonces, tiene bastante versatilidad un perfil tubular, ideal para compresión por sus características geométricas, se perjudica en la conexión, pero tiene un uso bastante también extensivo y extendido. Para ajustamientos también se utiliza, para ajustamientos diagonales, como aquí decíamos, cruces, también se utiliza. Y si es un perfil como este, se suele colocar un calado aquí, se hace un cortecito, se coloca una placa en ese sentido. Esta plaquita, evidentemente, va a venir en ese sentido, y se va a unir con otro elemento metálico, y aquí para que esto trabaje de una manera correcta, se diseña y se ejecuta una soldadura en esta parte, una soldadura, para que eso trabaje bien, se suelda arriba y abajo también. Entonces esa planchita sale por afuera y se une a un W, otro tipo de perfil. Entonces hay maneras de conectar, es más trabajoso, pero se puede también hacer. Eso sería el uso de un perfil tubular, ya sea cuadrado, rectangular o circular. ¿Cuál es mejor? Entre los tres depende. Entonces vamos a ver diseños en los cuales vamos a probar los tres perfiles y lo que usualmente hacemos es buscar el perfil más liviano. A veces nos sale con circulares, a veces nos sale con los tubulares cuadrados o a veces con los tubulares rectangulares. Hay que ver ahí. Si hay una permanencia, una flexión más de un eje más que otro, o sea, yo usaría un perfil rectangular como este. Si tengo flexión biaxial de magnitud similar, pensaría en un tubo circular o un tubo cuadrado, ¿verdad? Eso sería en cuanto a los perfiles. Tubos, las tuberías, los pipes también son tuberías más pequeñas, también tienen ese mismo uso. Ajustamiento, pasamanos también. Pasamanos de puentes también hay en este tipo de tuberías. Por ejemplo, pasamanos de puente. Tiene que soportar, en este caso, digamos, una sobrecarga menor en cuanto al apoyo de las personas y ese de barrera, ¿no? También es muy utilizado este tipo de estructuras, ¿no? Tipo de elementos. ¿Sí? Yo voy a tratar igual de mostrarles, en un momentito, voy a mostrarles de la norma y vamos a ver que rápidamente de un perfil canal, por ejemplo, del C. Para poder aprender bien, tiene que fijarse este dibujito de la parte 1. Aquí explica todo. Muy parecido a la nomenclatura del perfil, en este caso, en forma de I. Un perfil canal, lo que dice la literatura, si es norteamericano, es como cortar un perfil S. Si se dan cuenta, aquí hay una pendiente, aquí también, muy parecido a un perfil S, pero cortado por la mitad. Tienes un ancho del ala, un espesor del ala, tienes un alto del alma, un espesor del alma, el canto total es D. En el perfil canal, o en este caso MC, pero lo mismo, el primer número es exactamente la altura, no es como en el caso del W. Aquí es exactamente la altura. Fíjense, comparamos. Aquí 13 la altura en decimal. El segundo valor es el peso en libras por pie lineal.
Las demás características son similares a las que les he explicado, ¿no? Sí, muy similares a las que les he explicado el día de ayer en perfiles W. ¿Sí? Algo nuevo, novedoso aquí. En el eje Y sí nos dan el centroide. Este X subbarra es el centroide. Claro, en un perfil en forma de Y, que es doblemente simétrico, no nos tiene por qué dar el centroide, porque eso es evidente, está en el medio del perfil. Pero en un perfil en forma de canal, por ejemplo, si bien yo sé que es simétrico respecto al eje X, aquí voy a volver al dibujito, yo sé que está en esta altura. Sabemos que de acá a acá es la mitad de la altura. Conocemos que esto va a ser de medios, ¿sí? Lo que yo no sé es de este borde a este puntito. Aquí está justamente nuestro centroide. Y no sé cuánto vale. No sé. Entonces, aquí está contado el valor de X bar, el centroide. Entonces, Y barra, medios, automáticamente. No nos lo ponen en la tabla, pero X barra sí nos lo pone. Siempre hacia adentro. Hacia afuera es este valor que está aquí, este circulito, que esto es el centro de corte que les había explicado. Punto geométrico a partir del cual una carga que produce flexión no produce torsión. Es la definición. Eso lo vamos a ver un poco adelante, ¿no? Entonces aquí una excentricidad es sub cero que se acota desde donde, desde la pared lateral del perfil. Ahí le llama la norma de sub cero. Pero en realidad la excentricidad que produce torsión se acota desde este punto, de aquí a aquí. Todito este. Pero no, ese valor, diríamos, lo pueden encontrar por simple inspección. Sería nomás sumar ese valor, el valor de E sub cero más X barra, ¿no? Nada más. Eso es. Muy bien. En cuanto a los perfiles, entonces, el canal o OMC también, que son los misceláneos canal, primer número, la altura, exactamente la altura, y el segundo número, el peso. Vamos rápidamente a un perfilcito angular. Aquí es distinto. Aquí tenemos tres números. El primer número, miré a la otra hoja, a ver aquí. El primer número es el lado largo. El primer número es el lado largo. Déjenme borrar esta parte. Aquí está. El primer número es el lado largo, que sería este de la gráfica. Lado largo. El segundo número es el lado corto. El lado corto. Y el último número es el espesor, que es constante. Es constante en todo el angular. Lado por espesor. Ese es. No nos dan el peso en el nombre ni la altura. Bueno, la altura sí nos dan porque yo tengo los lados, pero no me dan el peso, porque no es relevante. Un angular más importante es saber el espesor, porque es variable en el mismo tipo. Por ejemplo, el 6 por 4 por 7 octavos, 6 por 4 por 3 cuartos. Entonces, ahí van jugando las familias de los angulares. El angular tiene limitación en cuanto al tamaño. El tamaño más alto que yo me acuerdo es el angular de 8. Y así va bajando, ¿sí? En el angular, fíjense, aquí está la grafiquita. Ejes centroidales, el eje X, el eje Y. Aquí está el centroide, justo en este puntito, el centroide. X y Y son ejes centroidales no principales. El eje Z, el eje, que aquí no lo dibuja, pero eso yo les pongo porque está así en la norma, es el eje W, Z y W, es los ejes principales. Listo. Aquí tengo el ángulo alfa, el ángulo de giro entre la vertical y este eje Z. Ahí está. En el caso específico de un angular de alas iguales, es un caso especial, ¿verdad? Angular de alas iguales. Viene así. En este caso aquí tenemos nuestro centroide y casualmente coincide con la esquina del angular, este ángulo entre el eje W y el eje Z. Aquí tenemos exactamente del vertical el ángulo de 45 grados, ¿no? Solo en este tipo de perfil. En el resto es variable en función a las relaciones de los lados, ¿no? Entonces se puede decir ciertamente que un angular de alas iguales es simétrico del eje de W, porque parte de la mitad, esta parte que está aquí es igual que esta parte que está por arriba, ¿ya? Es un caso especial. Pero los angulares normales, que son de alas desiguales,
Es un perfil asimétrico de ambos ejes, ya sean los ejes horizontales o los ejes principales, asimétrico. ¿Sí? En cuanto a las características propias del perfil, áreas, inercias, centroides, tanto en X y en Y, aquí notar que hay X barra y Y barra, ¿sí? Nos dan para ambos perfiles, propiedades torsionales, y en la siguiente hoja, fíjense, nos dan propiedades para el eje X y la primera hoja, para el eje Y, y aquí nos dan para el eje Z, para el eje principal menor. Y para el eje W, que es el eje principal mayor, aquí no nos dan porque no entra en la hoja. ¿Dónde nos dan esas propiedades? Nos dan en la base de datos, que ahorita les voy a volver a mostrar, como hice ayer. En la base de datos, vamos a abrir, y esto vamos a utilizar mucho en los diseños. Voy a buscar los perfiles W, perdón, los perfiles angulares, aquí está. Si un angular cualquiera como este, voy a hacer un poco más grande para que se pueda notar mejor. Voy a fijar, voy avanzando las características mecánicas, y voy a llegar a, aquí están las propiedades en el eje X, que es un eje horizontal no principal, el centroidal, el eje Y. El eje Z, que es principal y menor, ese mismo valor me dan las tablas de la norma, pero además que aparece el eje W, aquí está, inercia W, por ejemplo. Ya con esto puedo hacer un diseño considerando el eje principal mayor. Si tengo, por ejemplo, flexión biaxial, tengo que trabajar con inercia en el eje mayor, ¿verdad? Ese tangente del alfa, que también hay en el PDF, es el valor con el cual yo encuentro el ángulo. Fíjense. Tangente de alfa está aquí. Entonces, para un ángulo 6×4, el ángulo lo encuentro despejando de la tangente de 0,42,1. Si tengo un angular de alas iguales, que aquí voy a buscar, digamos, un 4×4×3/4, angular de alas iguales, el tangente de alfa es 1. Evidentemente, si despejo es, el ángulo es 45 grados, como les decía. ¿No? Estamos recordando las propiedades de un angular, simplemente. ¿Verdad? ¿Qué más? Voy a mostrarles también algo más en nuestra planilla de propiedades. En algunos valorcitos, estos zetas son módulos. Son módulos referidos a los puntos del angular. Punto A, B y C, pues se los voy a dibujar, pero digamos que vamos a ver en un capítulo específico, ¿no? Pero se los voy a dibujar. Para la norma, los puntos A, B y C son estos que estoy aquí marcándolos en esta figura. El punto A, esta esquinita es el punto B, y aquí el punto C. Entonces, como yo tengo unos ejes inclinados, pongamos ahora sí, aquí y aquí. Entonces, vale la pena, como tengo distancias variables del eje W y del eje Z, tengo distancias variables, por ejemplo, de este eje a este punto A, tengo esta distancia, que le voy a llamar Z sub A. Tengo la distancia de este eje al punto B, que voy a llamar Z sub B, y de este eje a este punto, Z sub C. Esto me va a servir para encontrar, por ejemplo, el módulo resistente. El módulo resistente elástico en el eje, póngase en el eje W. Me va a servir, yo voy a encontrar la inercia W y voy a dividir entre los valores de Z, ¿verdad? Que sea A, B o C. Es como encuentro esto para no complicarme con el centroide, que si bien lo puedo hacer manualmente, graficarlo en AutoCAD incluso, ya me dan aquí los valores en la tabla de Excel. No me dan en el PDF porque no entra, están muchos valores. Entonces, voy a volver a mostrarles. Aquí tengo los valores de Z, son las coordenadas del centroide hacia los puntos A, B y C. En el eje Z y coordenadas en el eje W, en el eje principal mayor. Voy a decir X y Y, pero girando, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tengo ya los módulos de resistencia elásticos, ¿no? En este caso, W y también los Z. Entonces hay un montón de información que me es útil para diseñar, que está en las tablas de los angulares. El perfil más difícil de diseñar es el angular, y el que más usamos en nuestro medio, inclusive, yo les diría, es de mucho uso, entonces vamos a dar mucha importancia a este. Perfecto. Vámonos ahora a los perfiles.
tubos. Vámonos a la norma. En volver a abrir. Perfiles tubo. O HSS. Ahí está. Aquí tengo, en las tablas me discrimina. Hay tablas para perfiles HSS cuadrados. Hay para rectangulares y hay para circulares. En los HSS, por ejemplo, cuadrado rectangular, tengo esta nomenclatura. Es pared larga, pared mayor, pared menor por el espesor. También en los tubulares, el espesor es constante en todas las paredes. Nótese que hay curvaturas también aquí. No es recto esto. No hay curvatura para evitar concentración de esfuerzo, como decíamos en la anterior clase. Ejes X y Y, tal como los demás perfiles, perfil simétrico de ambos ejes. Tenemos acá, y aquí por favor se van a anotar esto, se van a anotar para no hacer ejercicios. Nos da en la norma un espesor, yo puedo ver aquí 5 octavos, ¿verdad? 5 octavos. Voy a abrir mi calculadora. Voy a abrir mi calculadora para que ustedes vean y veamos cómo es el cálculo. 5 octavos, ¿cuánto sería? Entonces 5 entre 8 se cae en decimal. Tengo 0.625 pulgadas. Pero para los cálculos me dice la norma, Design Wall Thickness, espesor para el diseño, dice, use 0.581. O sea, me hace reducir el espesor de cálculo. Es decir, para cada espesor. Entonces, para los cálculos no usaré este espesor. ¿En qué grado? No usaré el espesor y me da la norma en decimales. El peso en libras por pie, el área, las relaciones ancho-espesor, el lado corto, o la pared corta y la pared mayor. Y en el eje X, inercias, módulos, radios de giros, módulos plásticos. Y en la siguiente hoja, porque si para cada perfil siempre tenemos 2 hojitas, en la siguiente hoja tengo en el eje Y sus características. No tengo en Z porque no necesito, porque es un perfil simétrico. Parámetros torsionales, fíjense, los valores de J son valores muy grandes. ¿Por qué? Porque el perfil tiene una alta capacidad o resistencia a torsión uniforme. Entonces ahí están las características principales de un perfil. Y cada parámetro lo vamos a ir utilizando, no se preocupe, vamos a hacerlo paso a paso. En el circular, vamos a ver más adelante. En el circular, aquí tengo el cuadrado, es Square HSS. Se fijan, mismas características, mismas. El espesor también es, en este caso, de diseño, que está por acá. Me dan solamente una inercia, un módulo, un radio de giro y un módulo plástico. ¿Por qué? Porque para ambos ejes es simétrico, ¿verdad? Vamos a buscar un circular. Aquí está un circular. Y en el circular tenemos como nombre el diámetro de nuestro tubo y el espesor de la pared. Igual la pared tiene un espesor de cálculo distinto al espesor nominal. ¿Sí? Un perfil totalmente simétrico, por cualquier dirección, un perfil tubular, en este caso circular. Un perfil que nos hemos saltado, que no está en mis diapositivas, creo que se me ha perdido una laminita, no importa, aquí vamos a explicar nomás, es el perfil T. Aquí está. Los perfiles T se llama T estructural, en realidad se llama T estructural. Aquí vamos a anotar. Se van a anotar también, chicos, esto. Es un T estructural. Es un perfil que se deriva de un perfil en forma de I. ¿Sí? Entonces, sale de un perfil en forma de I. Entonces, como sale de un perfil en forma de I, yo podría cortar a la mitad si quieres un W. Si tengo un W, por ejemplo, ¿qué te parece? 8 por 21. Está aquí. 8 por 21, que lo estoy dibujando. Claro que yo podría agarrar, es como que agarrar una sierra, partir a la mitad, esto que estoy achurándolo acá, ¿en qué se va a convertir? En un perfil T, pero como viene de un W, le voy a llamar WT. ¿Cómo le llamaría? A la mitad tanto de la altura como del peso. Sería 4 por 10.5. 4 por 10.5. Tal como está aquí. Ahí está, ahí me copió. Pues ahí está. Entonces, como partir de la mitad de un perfil. También hay ST, por si acaso, que deriva del perfil S.
Son test estructurales. La pregunta es, si vemos los ejes, aquí tengo el eje principal X y el eje principal Y, son ejes principales. El eje Y es el eje de simetría. Del eje Y a la izquierda o a la derecha, simetría. El X es un eje de asimetría, o sea que el perfil T estructural es un perfil de monosimetría, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué motivo yo voy a pretender hacer este corte, si se quiere? Que no es un corte como tal, porque ya de fábrica me entregan un perfil laminado caliente en forma de T. Solo que para fines de cálculo, para que no tenga tanta disparidad de criterios de los Ws o de los S, las propiedades son a la mitad en cuanto a la altura y en cuanto al peso. Entonces la pregunta es, ¿por qué tener un T estructural? Y la respuesta es un perfil ideal para armaduras. Su uso fundamental. Trabaja también a flexión, muy bien, pero en armadura trabaja excelente. Es una cerchita como la que hacíamos ya en un esquema anterior, ¿se acuerdan? Como de un techito. Pónganse esta cerchita, ¿sí? En esta cuerda inferior o superior, sería muy complicado que yo agarre, por ejemplo, esta cuerda superior y le ponga un W. Porque, ¿cómo uniría las diagonales? ¿Cómo iría para que se una aquí en este punto esta diagonal que aquí lo voy a poner? Puede ser un perfil angular, puede ser un perfil canal. ¿Cómo uniría? Es muy difícil. Entonces, más facilito es que venga a el perfil de esta manera y que los angulares, por ejemplo, se unan por acá. Se unan de esta manera. ¿Qué les parece? Viene uno por acá o por acá, de un lado u otro. Y aquí se puede colocar una conexión bastante facilita en cuanto a lo que sería un perno u otro tipo de conector. O sea, es fácil para conectar, fácil para unir en una cercha. Te da esa facilidad. Trabaja también bien a flexión, a diferencia del canal, que el canal decíamos hay flexotorsión, porque aquí tengo el centro de corte, aquí tengo el centro de gravedad. En el T no, en el T este mismo punto, coincidentemente, en el eje vertical está el eje del centro de corte, entonces no hay mucho problema, no va a haber flexotorsión ante cargas que produzcan flexión en el perfil. Entonces, si mi armadura o si mi elemento, cuerda superior o inferior, tienen también flexión, trabaja perfectamente bien. Entonces, hay armadores que no cumplen los requisitos, si se quieren, teóricos, de que solo trabajen a tracción y compresión. Puede ser porque tengo elementos intermedios, cargas intermedias que se produzcan en las cuerdas, fenómenos de flexocompresión aquí arriba o flexotracción aquí abajo. Entonces, para este tipo de elementos, mejor que un canal es un perfil T estructural. Ahí está la explicación. Al igual, la primera letra es la altura, la segunda letra es el peso. Las demás características muy similares a las de un perfil informal. Listo, ahí está. Entonces, acabamos de ver lo que serían los perfiles típicos. Vamos ahora a ver esta parte de los call formats que quedó un poco pendiente. Aquí tengo una grafiquita que ya me he conseguido. Decíamos que el acero estructural puede venir, voy a irme atrásito, de varias maneras. Pueden ser en este caso de unos lingotes o elementos cuadrados. Podemos calentarlos y tener perfiles como el W, el T estructural, el canal u otros. También de estos perfiles, de estos lingotes o de las barritas más pequeñas, se pueden obtener las varillas lisas o las varillas de hormigón armado. Una varilla lisa también se utiliza como un perfil de acero o como parte de un perfil de acero que se puede usar para armar un perfil. O los tubos también. Pero para hacer los perfiles call format usamos lo que serían planchones más delgaditos para formar plaquitas y placas delgadas en forma de bobina que se van enrollando en bobina, que se exportan a los países como Bolivia. Llegan las bobinas de un ancho específico y de un espesor de 2 milímetros, 3, 4, 6, 8, usualmente que el límite es 10 milímetros, ¿no? Y lo comercial es entre 2 a 4 milímetros. Los dos perfiles de esas bobinas, de esas planchitas, se obtienen, se desdobla esto evidentemente, y pasa por unas máquinas, plegadoras se llaman, conformadoras, plegadoras, hay diferentes tecnologías, y se puede tener un perfil, con unos dobleces como tú quieras. Aquí te dan un perfil Sigma.
Lo mismo para un perfil canal con sus rigidizadores, etc. O sea, se puede obtener un perfil similar. Para hacer una comparación, aquí tenemos, y muy interesante, fíjense por favor acá abajo, fíjense acá abajo, aquí tengo un canal Cold Format, y aquí un canal original de la norma laminado en caliente. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En el de la izquierda, espesor constante, lo que viene de una planchita, ¿no? En el de la derecha, espesor variable. En las alas, usualmente más espesor que en el alma, ¿verdad? Espesores más gruesos. Aquí hablamos ya de términos mayores de 1 centímetro. Aquí términos menores iguales a 1 centímetro. Usualmente, aunque se puede plegar, en teoría, hasta 1 pulgada, pero lo común, lo usual es hasta 10 milímetros. Perfiles pesados, perfiles livianos. Perfiles para cargas, en este caso importantes, perfiles para cargas livianas. Igual se puede obtener perfiles así como el que les muestro, de pared delgada en forma de canal, un canal con este dientecito que se llama rigidizador. A este perfil le llamamos costanera aquí en Bolivia. Perfil sombrero, perfil igual angular, se puede obtener. Perfil Z con su rigidizador. Un perfil W se puede hacer parecido, ¿no? Se puede agarrar un perfil canal con dientecitos y se puede soldar con una planchita. Los tubos se pueden hacer, pero los tubos, ojo, con costura. O sea que en frío tú puedes doblar en forma circular, en forma de un tubo cuadrado, y aquí tiene que ver una costura, aquí cito, esto que estoy marcando, esto es una costura, la costura evidentemente es soldadura, una soldadura, también el perfil el perfil está acá. Entonces, tiene el limitante, no todos los perfiles se pueden hacer. El límite es fundamental, o la diferencia fundamental, que es doblado así en frío. Y al doblar en frío, yo les digo que lo que se gana, aunque no crean, al doblar en frío, es un tema que yo veo en los cursos de acero laminado en frío, al doblar los perfiles, en los puntos de doblez, tiende a subir el esfuerzo de cedencia, aumenta en esos puntos de doblez, pero disminuye la ductilidad. Se gana resistencia en el doblez que se hace en frío, pero se pierde en ductilidad, así que, como lo más importante es la ductilidad, perdemos como perfiles. Por eso que este tipo de perfiles Cold Format no son tan indicados, si se quieren, para edificaciones o para miembros principales de edificios, por ejemplo. Sé que se hacen edificios en otros países de hasta 6 pisos, 7 pisos de perfiles como estos, con las salvedades del caso, pero no es como un perfil original laminado en caliente, que es un perfil con mejores prestaciones. ¿Sí? Bien. En este curso vamos a ver todo lo referido a los perfiles laminados en caliente. Los Cold Format, si nos da el tiempo, algo vamos a entrar a ver y les voy a indicar la bibliografía para que puedan también estudiar. Los estados límites y el comportamiento estructural son similares, solo que en los perfiles estos hay que tomar con mucho detalle el fenómeno del paneo local, que es más complicado. Igual les voy a indicar. Ahora, volvemos a los perfiles laminados en caliente de la AISC. AISC es una entidad norteamericana, se llama Instituto Americano de la Construcción de Acero, AICC. Su sede es en Chicago, Estados Unidos, y ha sido fundada en el año 1921, ¿no? La finalidad de este instituto es realizar investigación, realizar publicaciones, y en este caso reglamentos o especificaciones para el diseño y construcción en acero estructural, ya sea para edificios, puentes, todo tipo de estructuras, ¿no? Entonces, que esta entidad regula. En Bolivia no tenemos una entidad como esta. En muchos países de Sudamérica y del mundo, al no tener una entidad como esta que investigue, que haga normas o reglamentos, entonces se adoptan este tipo de normativas. En Bolivia adoptamos el AICC para perfil laminado en caliente. Actualmente se viene trabajando una norma boliviana, pero es copia de la AICC, copia fiel realmente. ¿Sí? Hay países porque India y Europa tienen sus propias normativas o reglamentos, pero en un país como Bolivia tenemos que adoptar. Y lo bueno es que de adoptar este tipo de normativas, como el acero es más industrializado, un perfil A7A36, un perfil A992,
tiene características similares, ya sea allá, acá o en China, o sea que no debería variar en cuanto al material. Por ese motivo que es válido adoptar esta normativa. ¿Bien? Tenemos dos partes en esta normativa. Tenemos el manual que ya les he mostrado el manual, y voy a volver a subirlo, no hay ningún problema. Aquí está el manual. Esta es la versión última, que aquí veíamos la versión 14, aquí tenemos la versión 15, el último manual. El manual tiene todo lo referido a específicas, a detalles, tipos de materiales, perfiles comerciales, y lo importante, a partir de la parte 3 en adelante, tablas de diseño, vamos a utilizar para flexión, para compresión, para todo, para tracción, ¿ya? Entonces vamos a tener un sinnúmero de ayudas de diseño en nuestro trabajo. En la parte 2, algo interesante e importante. Tiene unas tablas, y la tabla más importante es la tabla, en este caso, 2.4. La tabla 2.4 nos da el esfuerzo de excedencia y el esfuerzo máximo, esfuerzo último, para cada tipo de acero estructural, de especificación A36, por ejemplo, A500, nos dice, por ejemplo, que es un acero al carbono, esto ya sabíamos. Nos da para cálculo cuánto es FY y cuánto FU. Notar que, por ejemplo, FU en este caso es un rango entre 58 y 80, pero para fines de cálculo utilizamos el valor menor, o sea, 58. Y nos dice la aplicabilidad al tipo de perfil. En este caso, perfiles W, por ejemplo, tiene un color plomo acá. Un color plomo. Quiere decir que se puede encontrar en el mercado, o le permite al fabricante elaborar perfiles W con A36. Si es con color blanco, por ejemplo, con un acero A500, aquí color blanco, aquí no hay la posibilidad, es prohibido para el fabricante elaborar perfiles con este tipo de acero para W. Color negro quiere decir que es el acero preferente, el preferido, el que establece la norma, que es el que debe utilizarse. Es el que la 36 significa que es el acero más dúctil, casi se lleva todos los perfiles como acero preferente. Tienen el M, es el canal, M canal y el angular. Los Ws, si bien hay A36, el preferente es el acero A922, que es un acero de baja aleación y alta resistencia. Entonces es importante que nos dan valores de capacidad para poder calcular. Lo mismo para lo que serían en los 5 para placas y barras. Placas y barras. Claro, no todo es perfil, también se pueden usar placas y barras. Y la diferencia es que en cuanto al acero, fíjense, el acero preferente de la 36 nos da diferencia en cuanto a su valor de FY, que puede ser 32 o 36, todo en función del espesor. Dice hasta 0.75 pulgadas, el acero preferente es, en este caso, de 36, y desde 8 pulgadas en adelante de espesor es 32 K6. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero es algo que tiene que ir identificando. Luego de la parte ya 3 en adelante, la parte 3 es flexión, nos dan tablas, nos dan ecuaciones, ayudas, sobre todo de diseño, muy interesantes, tablas para diseñar, que les voy a explicar también a medida que vayas en el curso, y así en cada caso. Y tenemos la especificación, como que les decía, al exponer esta parte, pues no solamente es manual, también tenemos la especificación. La especificación es el documento más importante. Es el, como aquí dice, el de más alto nivel del diseño de la ICC. La especificación regula los estados límites, el comportamiento de los perfiles a diferentes solicitaciones, ya sea tracción, ya sea flexión, compresión, etc. Nos especifica las ecuaciones de cálculo y nos dice cómo tenemos que hacer, en este caso, el diseño de esos perfiles. Dentro de la especificación también hay comentarios. Los comentarios también son importantes, pero no son obligatorios. Pero te aclaran y te dan guías o criterios para que tú puedas aplicar en tu proyecto. Esta especificación la he cargado también a la plataforma. Yo voy a abrir en este momento y se las voy a mostrar. Denme un segundito. Vamos a ver la especificación. Aquí estamos. Aquí está en español. Este que está en español les va a servir para ustedes para poder leer y entenderlo mejor. Es una traducción hecha en Chile. El problema es que muchas
tablitas, algunas definiciones no están muy bien traducidas. Prefiero que manejen la versión que está en inglés, que se les voy a pasar acá. La versión que está en inglés es más completa, es más actual, es la última revisión 2016. Y la ventaja que tiene un índice automático. Tiene un índice que tú puedes hacer clic en este PDF y te va a llevar. Por ejemplo, yo quiero ver miembros de atracción, cliqueo acá, página 28, y ya aparece el capítulo de miembros de atracción. La estructura de la especificación es la siguiente. Tienes una pequeña introducción por cada capítulo y te dice que el capítulo está organizado en este caso de título D1 al título D6. D1, limitaciones de esbeltez, D2, resistencia a tracción, D3, área neta efectiva, D4, perfiles conformados o armados, D5, miembros conectados con pasadores y D6, barras de ojo, ojos de barra. Y vámonos, por ejemplo, al valor D1. D1, aquí está. Esta es la especificación. Dice, en limitaciones de esbeltez, no existe una limitación de esbeltez para miembros de tracción. Ahí está, esa es la especificación. Pero que hay una nota de usuario o user note, está con color promito, si se notan por acá, y dice, para miembros diseñados a tracción o tensión, el límite de esbeltez L entre R preferiblemente no debe exceder 300. Esta sugerencia no aplica a cables ni sujetadores en tensión. Lo obligatorio es esto, hasta acá. Si tú no haces caso en esta recomendación, no te podrían decir que has hecho mal diseño. Sin embargo, si bien esto no es especificación de la nota de usuario, está compromiso, es bueno seguir esta recomendación, porque esto viene de experiencia. Los porqués te dicen esto, te lo dan en los comentarios. La primera parte de la norma es especificación nomás. Voy a ir atrás al índice, voy a ir aquí a un principio donde estaba anteriormente. Les voy a mostrar. Estaba de contenidos, aquí está la especificación, por ejemplo, capítulo A, capítulo B, capítulo D, tensión. Sigo avanzando y voy a llegar a un punto, el último capítulo en letras es el capítulo N, ¿sí? Capítulo N, que es control de calidad. Y de ahí vienen unos apéndices o anexos que también son especificación. Luego de eso vienen o comienzan los comentarios de la especificación. Entonces, si voy a irme al capítulo D, ahí está, entro a los comentarios, ahí está comentarios. ¿Cómo me doy cuenta que es comentario? Porque a diferencia del capítulo anterior, está mucho más adelante el capítulo. En este caso hay un D que está antes, ese sería la especificación. Y acá te va a explicar los porqués de cada fórmula o el porqué. Por ejemplo, D1, ahí te va a explicar por qué motivo te ha sugerido tener el L entre R igual a 300 y el por qué, consideraciones económicas, prácticas, muy interesante. Entonces, para aprender bien, vale la pena usar la especificación, pero también leer el comentario. Infelizmente, el comentario no existe en la versión en español, solo hay la especificación, no han traducido, queda más ahí en el capítulo, en el apéndice último, en el apéndice o anexo 8, no hay más. Entonces, ni vuelta a quedar, hay que irnos con el inglés, ¿sí? La recomendación. Vamos a ver paso a paso esta especificación. Entonces, ahí está lo que quería ver hoy día con ustedes, que es esta parte muy importante. Por si acaso, en este manual que les he pasado, que es bien completito, en este 15ª edición, aquí, son 2.300 hojas. ¿Por qué? Porque al final está la especificación también. Está la especificación. Aquí empieza la especificación. Aquí está, aquí empieza. Aquí está. Pero no vale la pena ver esta especificación porque con el tiempo sacan, por ejemplo, la 15ª edición y van revisando. Esta que les entrego acá, esta especificación por separadita, es la última revisión que tiene la norma, que se va corrigiendo. Van viendo que hay algún errorcito, lo van ajustando, vale la pena usar la última edición. Además que este es editable, se puede seleccionar, puedes colocar control F, puedes buscar texto, o sea, es mucha cosa. ¿Sí? Y paso a paso conmigo lo vamos a ir revisando. ¿Sí? Es la versión revisada desde junio de 2019. Bien.
Esto de acá lo van a leer nomás, es un poco la explicación de cómo están los capítulos, eso no hay mucho problema, ¿sí? En cuanto a las propiedades de diseño, áreas, inercias, esto les voy a dar a esta semana como una tareita para que recordemos. Lo que ahora quiero, por el tiempo que tenemos, explicarles y pedirles es lo siguiente. Voy a ir con el primer proyecto. El primer proyecto está acá. Les voy a mostrar. Es un planito en AutoCAD de un edificio, ¿sí? Es un edificio en el cual, común y corriente, tengo unos planos arquitectónicos. Aquí abajo tengo lo que sean los cortes o elevaciones, no, elevaciones en este caso, las fachadas. Aquí tengo los cortes, el plano de cimentaciones, el plano de cubiertas o techos, y tengo todos los pisos, desde lo que sería el sótano, planta baja, y cada piso. Ya en este proyectito está definido por el arquitecto, donde están esos azulitos que ustedes ven, pero aquí dan cuenta, esto ya serían las columnas del edificio. Son las columnas, están ya definidas las columnas. Tienen que ir en esos puntos, como están ahí especificados. Evidentemente, cuando uno hace el diseño de hormigón armado, porque está para hormigón armado, no necesariamente este ancho es el ancho de la columna, puede ser más, ¿no? Lo que yo quiero es que ustedes hagan sobre esta misma base de plano arquitectónico, respetando la ubicación de las columnas, planten un sistema aporticado de acero, ya sea, o vale decir, columnas de acero y vigas de acero. Eso quiero que hagan. Columnas de acero y vigas de acero. En cuanto a las losas, como está acá en este proyecto, pueden ser losas con nervaduras, con viguetas. En el proyecto quiero que usen viguetas igual de acero. En hormigón armado se pueden usar viguetas en dos direcciones. Por ejemplo, áreas como estas áreas cuadradas, las viguetas en dos direcciones. Pero cuando tienes acero, no hay manera de hacer eso. Hay que hacer viguetas en una sola dirección. Se colocan las viguetas en la dirección más corta. Eso van a colocar. Entonces, el proyecto número 1 consiste en que en este plano, ustedes van a agarrar, lo van a leer muy bien, lo van a analizar de cabo a rabo, lo van a entender y luego van a plantear los elementos columna y viga respectiva y su losita más van a plantear. Para que lo modelen en un programa. Van a modelar. Solo tienen que encontrar diagramas de momentos cortantes y axiles en las viguetas, las vigas y las columnas. Nada más. Esos diagramas los van a hallar en un software, evidentemente, pero luego lo van a dibujar a mano. O sea, póngase pórtico, pongamos este pórtico de acá. En este pórtico va a dibujar el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes. Quiero que lo hagan a escala, ¿sí? A escala. Solamente en los pórticos quiero que hagan eso. ¿Cuál es la finalidad? Usamos programas, sacan diagramas, pero para que se quede con ustedes en su cabeza, quiero que me hagan un diagrama a escala, para que sepan cuál es el diagrama de momentos, cuál es el diagrama de cortantes en un sistema porticado. Ya deberían saber, pero para que nos quede más claro. O sea, solamente tienen que copiarse de lo que encuentren en un software. ¿Qué software es el que van a utilizar? ¿Qué programa es el que van a utilizar? Es el que está acá. Es el programa que está acá que les voy a mostrar. Es el programa RAM Elements. Este programa es. Y es el que la mayoría no ha visto o no conoce tal vez el RAM Elements. Es un programa estructural muy potente, muy amigable para poder aprender. Y es el software que quiero que utilicen para poder hacer esta modelación. Si quieren también corroborar en el SAP o en ETAP, se lo pueden hacer, pero van a usar este programa. El instalador del programa, yo les voy a facilitar el día de hoy, va a estar colgado. ¿Cómo se instala? Ya es la versión que estoy usando ahorita y hoy también la que van a usar ustedes, es la versión full, pero la versión que te da la empresa Bentley de prueba por 30 días. No es nada difícil, les voy a explicar cómo tienen que hacer la instalación. En este software, que es bastante intuitivo, tú puedes, en este caso, modelar cualquier tipo de estructura. Aquí tengo una estructurita tipo galponcito. Puedes ver aquí una vista en el modelo tridimensional que tengo como un galponcito, una cubeta de acero,
perfiles de acero tipo angular y tenemos unos paneles de hormigón acá. Es una estructura mixta. En este tipo de edificación o estructura, cualquiera que tú modeles, la gran ventaja de este software es que tú puedes poner las coordenadas aquí. Es como una planilla Excel, la parte de acá de la izquierda. Aquí inicio, pues de entrada, pues, para hacer así, activas esta hoja de cálculo, aquí puedes colocar las coordenadas. Supongamos, para empezar, voy a colocar un archivo nuevo. Archivo nuevo. Lo primero que tengo que hacer es irme aquí en la parte inferior y elegir las unidades. Digamos que voy a elegir un sistema métrico para este caso. Aquí está. De entrada, prendo mi hoja de cálculo y aquí puedo ver que la lógica es de izquierda a derecha, nudos, miembros, placas, áreas y general. Imagínense que quiero modelar una viguita isostática de 5 metros. Entonces, aquí tengo los nudos, aquí voy a comenzar con las coordenadas. Estos son los ejes globales del programa. El eje X es el horizontal, el eje gravitacional es el eje Y, y el eje perpendicular que sale hacia afuera es el eje Z, como está aquí abajo. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, en este momento, un momentito, lo que voy a hacer es colocar primeramente el verificador que esté en sistema métrico, voy a colocar la viga de 5 metros, voy a colocar acá. El punto de origen, ¿dónde lo voy a colocar? Usualmente el punto de origen siempre lo ponen en el 0, 0. Entonces voy a colocar acá valor de 0 y le voy a poner Enter y se rellena automáticamente los demás elementos. Y el número 1 automáticamente se genera. La viga de 5 metros va a estar en el eje X. Entonces voy a colocar 5 y Enter. Ahí está. Tengo dos nudos dibujados. Aquí no lo puedo ver bien. Doble clic con la ruedita. Ahí está. Son dos nuditos con color celeste. Si hago clic izquierdo en la pantalla, se pierde, se vuelve plomito. Y se pierde acá también sus coordenadas. Y marco los dos, otra vez se elige. Para dibujar, voy a irme a miembros. Aquí tengo conectar miembros con nudos, conectar miembros alternados, varias opciones. También podría hacer clic derecho y decirle conectar los nudos, la misma opción que está aquí arriba, ¿verdad? Ahí está. Y conecté estos nudos con este miembro. Quiero una viga simplemente apoyada. Muy bien, marco el nudo de la izquierda. Voy a irme en nudos, a restricciones. Ahí está. Aquí tengo para poder elegir. Tengo el que conocemos como empotramiento, que los americanos le llaman fixed, por eso dice fijas. Es un empotrado. Tengo un articulado y tengo un patín. Y puedo elegir. O si quiero, directamente, si no elijo de este panel, elijo acá. Relación X, Y, Z, rotación X, Y, Z. Nosotros conocemos muy bien un apoyo fijo en una viga. ¿Cómo va a estar definido un apoyo fijo? No se mueve en el eje X, no se mueve en el eje vertical. Ahí está. Y ya tengo este elemento definido. O si quiere colocar algún articulado, también lo puedo clicar acá y me marca esta simbología, que no es algo que te pueda confundir, solo tienes que entender que de esa manera lo está esquematizando. Simplemente también me lo ha puesto en el eje Z. Usualmente en este programa y en otros, si solamente queremos hacer en el plano, nos puede dar un errorcito, mejor ponerlo así en el espacio. Pero es un apoyo fijo. El otro nudo, que sea solo un rodillo, para tener una viga simplemente apoyada, un patín en el eje X, ahí está. Puedo mover en el eje X, aquí está. Solo he restringido el eje Y y el eje Z. Listo. Tengo la viga simplemente apoyada. Para este software, debo darle un material. No corre el programa si es que no le doy un material en una sección. Voy a elegir aleatoriamente que sea un 0 a 36. Voy a irme a miembros. Voy a decir, le daremos un material. Aquí elijo por país. A Estados Unidos. Elijo acá. Voy a buscar Steel. Letra S. Steel. Elijo un A36. Listo. Ahora voy a elegir, para que se vea un poquito más grande, aquí un logotipo para poder mostrarlo un poquito más grande. Ahora voy a elegir la sección, aquí en una sección. Aquí Estados Unidos también voy a buscar. Si quiero también puedo crear un perfil propio, se lo voy a explicar la otra clase. Aquí voy a elegir un perfil W. W, ahí está. ¿Cuál W? Cualquiera. Solamente quiero ver, digamos, un 12 por 106. Ahí está. Doble clic. Está asignado el perfil y el material. Puedo ver esto en 3D, a ver cómo quedó. Modelo 3D y tengo el perfilcito
cómo está. Si el perfil está así vertical, trabaja en su mejor inercia. Si lo quiero girar, también hay la posibilidad en este perfil de este programa de girar, pero no me convendría porque la viga la va a recibir las cargas vertical. Entonces está bien colocado el perfil. Quito esto. Voy a colocar otra vez que me muestre en vista los apoyos. Y ahora lo que yo quiero es colocar cargas. En programas estructurales como este, que está preparado para hacer análisis de estructuras reales, tenemos tipos de cargas. Eso ya deben conocer y vamos a ver las siguientes clases. Tipos de cargas. Una carga típica, aquí en estados, es la carga muerta. La carga muerta considera el peso propio de la estructura, por ejemplo. También hay cargas vivas, cargas de nieve, etc. Ahorita para carga muerta, como solamente quiero un análisis básico, voy a marcar un elemento y para carga muerta voy a elegir, voy a irme a miembros, y que este símbolo de cargas, ahí está. Y aquí puedes ver que tiene una serie de códigos que un poco pueden confundir. De entrada aquí miremos cargas en el eje Y negativo. Y le pongo una carga en toneladas por metro que les parece de una carga de 2 toneladas por metro. Sentido menos Y dice, voy a aceptar. Está la carga. Voy a ver en vista las cargas con valores. Ahí está la carga distribuida. ¿Listo? Entonces quiero ver cuál sería el momento. Todos conocemos que el momento de una viga simplemente apoyada es Q por L cuadrado entre 8. Debería ser 2 toneladas por metro, o sea, 2000, o sea, si le llevo a kilos, por la luz que da 5 al cuadrado entre 8. El momento máximo debería darme 6.250 kilogramos por metro, ¿verdad? Muy bien. Ya tengo material, tengo cargas, tengo apoyos. Voy a irme a hacer el análisis estructural. Lo dejo por defecto. Analizamos. Aquí en la parte inferior me dice si hemos cometido algún error, ¿no? Aquí me está todo perfecto, dice con éxito. Y voy a agarrar y voy a ponerle aquí fuerzas en los miembros, aquí en el menú de vista. Cliqueo acá y quiero que me muestre el momento. Aquí, pero lo extraño es que no hay eje X y Y. Hay ejes 2 y ejes 3. Te voy a explicar el motivo. Como tenemos estructuras aporticadas, armaduras, cada miembro está ubicado de una diferente posición. La viga horizontal, la columna vertical, el diagonal va a estar inclinado a un ángulo. Entonces, que yo le llame X y Y, confundiría con los ejes principales o ejes globales de la estructura en general. Por ese motivo es que en este programa y en cualquier programa estructural como el SAP también, tiene una lógica de decirle, vamos a dar unos ejes principales y le van a colocar unos códigos. Entonces, en este caso, voy a abrir mi punterita porque lo he apagado. En este caso, en este software, ¿qué es el eje 2 y el eje 3? Vamos a dibujar. Entonces, el perfil tiene esta forma, W, que he elegido. Según normativa, sabemos que los ejes principales son el eje X, que es el principal mayor, y el eje Y, que es el vertical, que es el eje principal menor, ¿verdad? Para este software, el eje principal X le llama eje 3 y el eje Y le llama eje 2. Eso nomás es el cambio. Se llaman ejes locales. Ejes locales en inglés. Ejes locales. Simplemente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a revisar qué momento produciría esta carga distribuida. Un momento alrededor del eje 3, ¿verdad? El perfil está colocado de esta manera, en sentido fuerte. Pues, visto esto, dicho esto, entonces, vamos a ver corroborar lo que acabo de decirles. Pues voy a ver fuerza de los miembros, voy a poner flector 3.3, ahí está, con valores. Y tengo el momento máximo en el medio, 6.25 toneladas por metro, que decíamos que debe salirnos 6.250. Claro, esto en kilos por metro. Si quiero en kilos, no hay mucho problema. Voy a irme aquí a métrico, voy a colocar configurar unidades, y le voy a decir al programa, quiero que me muestres los momentos, aquí está, no quiero en tonelada, quiero en kilogramo por metro. Aceptar y ya está. Muy intuitivo el programa. Ok,
que es intuitivo, que tú haciendo te das cuenta al toque, ¿no? No te complicas mucho. A ver, le pondremos momento en el eje 2. ¿Cuánto sale? 0, obviamente, porque el perfil, vuelvo y repito, está colocado en su lado mayor. Las cargas están colocadas ¿dónde? Están colocadas sin perspectiva. Están colocadas en este sentido, carga distribuida. Obviamente que la flexión se va a dar alrededor del eje 3, 3, ¿verdad? Este sería el valor de Q. Si quieres Q2, le vas a colocar Q en el eje 2, ¿no? Por ese motivo que me parece un momento 3, 3. No existe el momento 2, 2, por ese motivo. En cortante, ¿qué debería aparecer? Un cortante en el eje 2, ¿no ve? Por la dirección de la carga. Vamos a revisar. Vamos a corroborar. Entonces, vamos a colocarle corte. A ver, corte en el eje 3. No hay nada. Corte en el eje 2. Ahí aparece. ¿Cuál es el cortante? La carga, que era 2000 por la luz, que es 5. 2000 por 5 sería 10.000 entre 2. La mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. 5.000 kilogramos, 5.000 kilogramos. En toneladas, 5, 5, ¿verdad? Muy intuitivo. Muy, muy intuitivo. No hay donde perderse. Y eso solamente es el análisis estructural. También tenemos las deflexiones, las deformaciones, reacciones de apoyo. Tenemos un montón de ayudas. Y lo bueno de este programa, a diferencia del SAP, por ejemplo, u otros, es que el diseño lo hace muy, 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 muy a la par de lo que vamos a ver. Por ejemplo, esto es un análisis, ¿verdad? Ahora voy a hacer el diseño. Elijo la normativa, en este caso la IEC 2016, la IECC, perdón. Voy a poder diseñar, pero no lo va a hacer porque no he definido una combinación de carga. Aquí lo voy a hacer rapidito para que entiendan. En la siguiente clase vamos a ver qué es combinación de carga. Digamos que 1.4 voy a colocar, ¿ya? Mayorando, voy a decirle que sea para diseño de acero. ¿Listo? Ahora sí lo va a hacer. Hago el análisis, otra vez. Cualquier cambio que haga va a implicar un nuevo análisis. Ahora el diseño. Ahí está. Y en el diseño me va a avisar el programa. Me va a decir cuál es su estatus, cuál es la relación de esfuerzos. Este perfil está diseñado, este perfil de acero, esta viga está diseñada a un 14% de sus capacidades. Eso como valor. Y yo esto puedo comparar con un cálculo manual. Y si quiero ver el cálculo manual del programa, es la gran ventaja de este software. Acá en salida me da un reporte, me da un de diseño en acero, que yo quiero que sea extensivo, por ejemplo, y me da un cálculo bien completito. Y me dice cómo he hecho a calcular. Aquí tengo las propiedades del perfil, propiedades mecánicas. Tengo criterios de diseño. Y tengo todo el diseño que lo ha hecho. Como el programa es general, por más que sea una viga, calcula la capacidad de tracción. Fíjense que la relación es 0 porque no tengo solicitación, pero sí tengo una capacidad de tracción. En compresión también, pero lo que me interesa ver en flexión, aquí está. Tengo flexión. La relación 0.14. Tengo la solicitación para la combinación de carga. Tengo la capacidad y la encuentra. Todo este cálculo que está aquí, en esta planilla, todos los valores que están acá, los vamos a calcular con ecuaciones que nos da la especificación y vamos a compararlos. Tiene que dar exactamente lo mismo. No podría variar mucho. Es una gran ventaja. Puedes cotejar tu cálculo manual verificando el programa. Tiene que corroborar y cuadrar. Es muy interesante. Quiero que aprendan este software. El SAP, por ejemplo, no tiene esta ventaja. Es muy directo, hace su diseño, pero no te muestra casi nada. Es que te da un valor parcial. Es lo que quiero que hagan ustedes. Van a aprender a usar este software. Como acabo de hacer ahorita, una viguita ya diseñada, simplemente apoyada. Podemos volver a ver sus diagramas de esfuerzos. Quiero juntar cortante, momento, las deformaciones. Todo se puede hacer con esto. La idea es que ustedes vayan practicando. Entonces, dentro del software, por ejemplo, aquí en archivo, van a irse a la parte de ayuda. Aquí hay un manual de ejemplos. Por ejemplo, acá ejemplos. Aquí hay ejemplos del software donde dice, por ejemplo,
muros, bueno, en este caso, estructuras de acero. Aquí, por ejemplo, tengo una edificacióncita, que son columnas y una cerchita, y te va indicando cómo tienes que ir cargando en el programa. Quisiera que esto lo vayan revisando. Igualmente conmigo, a la medida que vayan haciendo su proyecto y todo, les voy a ir apoyando junto con el auxiliar. ¿Sí? Eso es. Entonces, paso número 1, que tienen que instalarse este programa, el RAM Element. Les voy a pasar al instalador, les voy a indicar cómo se activa. No es muy difícil. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto a su asignación en cuanto al proyectito? No trabajamos con peso propio, ¿verdad? Sí, trabaja con peso propio, ¿cómo no? Pues tienen que trabajar, pues, porque es real, pues, peso propio, ¿cómo no? Sí, tienen que trabajar con peso propio. Ingeniero, una pregunta. Sí. El valor que le vamos a asignar a la carga viva. Eso ustedes revisen la norma de cargas. Igual conmigo el capítulo que viene es el capítulo de cargas. Ahí les voy a explicar. Ahí, a medida que yo voy explicando en las clases subsecuentes, ustedes van a sacar y van a preguntar ahí, hay una norma de cargas, les voy a explicar cómo se hace, de qué valor se toma, ¿ya? Pero no es matemática, esa creencia de la cabeza que es matemática. Aquí en diseño de estructuras no hay 2 más 2 es 4, o sea que lo que diseña un grupo o una persona, perdón, comparado con otra, puede variar, porque los criterios son distintos. Entonces vamos a revisar, ¿ya? Lo que yo quiero que para la siguiente clase hagan es que este plano, que parece muy complicado, que no lo es, que lo digieran, que si imprimen hojitas, lo rayen, lo entiendan. Tienen que entender dónde están las columnas, cómo está, si hay volados, no hay volados, la altura de pisos, fíjense cómo está acá. Todo tienen que tenerlo clarito. Lo ideal incluso es que se dibujen, que quiten todo lo que es, en este caso, muebles y demás, y se dibujen la estructurita nomás, las columnas, las vigas y la losita, se dibujen en un AutoCAD. Puede ser aquí al lado, en otra AutoCAD, por plantas pueden dibujar, y luego lo pueden llevar así tipo 3D, si quieren. Y se puede importar también esto en el programa. O, si no, con coordenadas, pueden jalarse de esa esquina, por ejemplo, de acá, de que ya sea el 0, 0, jalan con coordenadas, las demás columnas, las vigas, todo eso. Quiero que esto lo digieran, que lo entiendan bien para la siguiente clase. Esto les voy a dejar en AutoCAD 2018, yo estoy abriendo con el 21, pero va a estar en el 18. ¿Ya? Eso es. Ubicación de este edificio está aquí. Por eso que hay un desnivel, aquí la circunvalación, aquí hay otra callecita, hay un desnivelcito, ¿no? Porque aquí queda así, aquí hay 2 alturas, fíjense. No es una locura, es un tema por esta diferencia de cotas que hay acá. ¿Ya? Eso es, entonces estudienlo, véanlo, y ya tienen que instalarse el RAM y les voy a ir explicando, pero tienen que ir practicando. Una buena manera, vengan las ayudas que están ahí en el programa que les he mostrado, vayan haciendo, y van a ir preguntando a mí y al auxiliar. El auxiliar les va a buscar ahora estos días. Voy a hacer ahora un grupo de WhatsApp, ya que estamos todos en el curso ahora, todos incluidos en el curso. Vamos a hacer un grupito de WhatsApp, el cual yo voy a lanzarles un formulario. Yo estimo que el formulario lo voy a lanzar máximo estos días o mañana tal vez, para que directamente podamos tener el grupito de WhatsApp para poder interactuar, para poder hablar. Es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, eso yo me comprometo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más al respecto? Inge, el archivito AutoCAD, no sé si una versión más antigua podría pasarnos, como el 2010, algo así. Ya, voy a tratar, pero también sería bueno que se consigan ustedes, ¿no? Que tengan una versión más moderna, pero sí, les voy a facilitar una versión más antiguita. Voy a convertir, no te preocupes. Ya, lo voy a convertir, entonces quedamos así. Los que son nuevos en el curso tienen que habilitarse, ver el video número 1, sobre todo están las reglas del curso. El tiempo, la asignación, luego ya lo voy a pensar para darles, creo que les voy a dar 1 semana y media, 2 semanas para que hagan todo este modelito. Solo quiero diagramas de esfuerzo, no quiero más diseños recién vamos a hacer, no se preocupen. ¿Sí? Y es individual, por si acaso. Muy bien, entonces,
Quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase, pero estos días yo estimo que vamos a tratar de reunirnos para que les pase alguna información más, tal vez incluso la gente que no puede instalar, yo les dé una clase de cómo se instala. Instalar es fácil, el tema es que hay que ir a la página de Bentley, hay que activar para que les dé un mes de licencia, ¿no? Temporal. Eso les voy a tratar de explicar, yo les voy a convocar, ¿ya? Pero a través del grupo voy a pasarles esta más tardecita un link de un formulario para que pongan su nombre y pongan su teléfono con WhatsApp. Con eso yo voy a hacer el grupo, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos aquí, chicos, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos, hasta luego, se cuidan, gracias.